práctica de macro de ovario. Vamos a revisar algunas cosas puntuales sobre algunos aspectos de las piezas quirúrgicas que yo quisiera que ustedes vieran. Siento yo que parte de esto, de lo que tiene que ver con toda la parte de ginecología, es como un poquito, entre comillas, más fácil porque es una cosa que van a estar como más frecuentemente inmersos. Primero porque a mucha gente le gusta la ginecología y terminan estudiando ginecología, y segundo porque tiene una muy buena concordancia, porque los diagnósticos se hacen a partir de ecografías y tienen una forma de hacer muy bien la concordancia con la parte que nosotros vemos a nivel de la mano. Entonces vamos a revisar algunas cosas. Vamos a puntualizar y como a extendernos a lo que tengo pieza. Algunas cosas sí quiero volverles a dejar como un recorderis. No les traje pieza de todo, y una de las cosas que no les traje pieza fue sobre esto, porque a mí se me hace que el aspecto macroscópico inmerso en formol no se asemeja tanto al aspecto fresco, que es lo que realmente deben tener ustedes en la mente. El que vaya a estudiar ginecología lo va a ver, y la imagen macro que yo les presentaría del tejido puesto en el formol no compagina con esta imagen. Los quistes endometriósicos, que es el nombre correcto que se le debe dar al endometrioma, corresponden a lesiones que se forman producto o derivadas de un proceso de endometriosis ovárica, en la cual el tejido va a ciclar o a tener ciclo endometrial normal, y en el proceso de crecimiento, descamación, va a empezar a acumular ese material, y ese material se vuelve un tejido con un aspecto de sangre digerida. Como esto es estéril, pues no va a estar con exposición a putrefacción, sino va a ser ese material como licuado, de ese color rojo intenso que tiene la sangre durante el proceso de ingestión. Como está encapsuladito, pues no van a llegar muchos macrófagos, pero pueden haber, y le da ese aspecto. Entonces son lesiones uniloculadas que contienen ese material violáceo o negro que recuerda a chocolate, superficie externa lisa. Como la base en la endometriosis, la superficie externa puede tener algunas zonas con focos de hemorragia, puede haber algunas adherencias, pero la lesión en general va a tener ese aspecto. Les decía yo que le dicen quistes de chocolate. A mí la verdad, si hay una cosa que me parezca a chocolate, es eso. Todas las lesiones que hagan esa que sonó la silla, las lesiones que tengan ese contenido hemático digerido, de sangre digerida, van a tener ese aspecto. No son solamente los quistes de endometriosis, lo van a ver en los hematomas organizados. Cuando se encapsula un hematoma, coge este color. Cuando los quistes, por ejemplo, los abscesos que son amebianos en el hígado, porque como las amebas comen sangre, tienen ese color. Entonces van a tener ese aspecto. Esta cosa, digamos que es una coloración que se van a encontrar. El que sea cirujano va a verlo con alguna frecuencia. Histológicamente corresponde al tejido endometrial, que va a estar en la fase en la que esté la señora de su ciclo endometrial. Entonces va a coincidir tanto el hallazgo del quiste como el hallazgo del endometrio. Tengan en cuenta que como esto crece y va apretando la pared del quiste, en algunas ocasiones ese epitelio endometrial se va a aplanar. Entonces vamos a ver un poquito menos de pronto cilíndrico, pero usualmente va a tener como este aspecto, esta imagen que termina recordando el endometrio. Señor. ¿Sangre a qué se refiere? La menstruación, sí, por eso es que se queda ese material ahí adentro. Él crece, lo que pasa es que como está por dentro, o sea, no queda la superficie peritoneal, sino queda dentro del quiste. Él crece, descama, vuelve, arranca otro ciclo, crece, descama, por eso es que coge ese material. What? En la menstruación. Pues la menstruación, o sea, el ciclo endometrial, doctor, es fase proliferativa, fase progestacional y descamación, que es la fase menstrual. Esto es epitelio endometrial. Escúchame, es que me tienes que escuchar, a ver si no tengo una bola de material que está tapizada por endometrio. Eso es una endometriosis. Y esto está cerrado. Así. Ese endometrio por dentro está haciendo lo mismo que hace el endometrio en la cavidad uterina.
cicla. Proliferativo, progestacional, descama. Y arranca otra vez proliferativo, entonces descama. Lo que pasa es que no detiene a dónde botar. Es como si fuera un piometra cuando se queda atrapada la sangre dentro de la cavidad endometrial, se hace un hematometra. Es lo mismo, pero está atrapado ante un quiste. No tiene hacia dónde salir. Porque no entiendo por qué me hablas de la fase de la ovulación, no tiene nada que ver. Esto es un quiste, o sea, el ovario sano está por aquí. Y acá es un pedazo de endometrio que empezó a proliferar. Es eso. O sea, él cicla normal, queda atrapada la sangre. Es eso. Si no tiene nada que ver con el ciclo ovárico, porque el ovario está ahí. Incluso el quiste puede apretarme el ovario sano y atrofiarlo por el crecimiento que hace presión contra el resto. ¿Qué células o qué lesiones tumorales se van a ver en el ovario? Los diferentes componentes de las células que están en él. Entonces, nuevamente, esto es un recorderis de la clase. Son las mismas diapos de la clase, solo tiene 2 o 3 diapos diferentes. Del resto son las mismas que vimos en la clase. Entonces, vamos a tratar de mirar algunas cosas bien puntuales alrededor de eso. Entonces, vamos a tener los componentes celulares. Recuerden, superficie ovárica está tapizada por epitelio celómico. A partir de esa superficie ovárica vamos a tener derivación de tumores de origen o estirpe epitelial que van a derivar o van a ser dependiendo de la célula de la que se diferencia. Entonces, si es epitelio seroso, o sea, si es un epitelio cilíndrico ciliado que produce material líquido, se llaman serosos. Si no es un epitelio mucinoso, que produce moco. Si es un epitelio que recuerda a la vejiga, dijimos que se llaman tumores de Brenner, pueden hacer diferenciación a célula clara, pero los importantes y los grandes, y lo que les voy a mostrar es seroso y mucinoso porque son los más frecuentes. Corresponden a casi 70% de todas las lesiones ováricas entre benignas y malignas. Entonces es muy importante ese componente y ese peso que tienen los tumores serosos y los mucinosos dentro del ovario. Son bastante frecuentes y usualmente, digamos que es como a partir de ahí vamos a hacer los diagnósticos diferenciales. Las segundas pues son las células germinales. Sobre las células germinales, al ser unas células totipotenciales, me pueden hacer diferentes tipos de tumores. No vamos a entrar a hablar de eso, no les traje pieza de eso, pero sin embargo es importante que lo tengan presente. Tumores sólidos en pacientes menores de 25 años, es un tumor de célula germinal hasta que no se demuestre lo contrario. La sintomatología va a depender de cuál sea la variante que predomine, porque a diferencia del testículo en el ovario, los germinales son generalmente mixtos. ¿Sí? Más rara vez van a ser sólidos. Y el pronóstico va a estar de acuerdo al porcentaje. Los de peor pronóstico son el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma. El tercer grupo son los que van a derivar en las células que rodean esas células germinales, es decir, las que van a ser el folículo ovárico, o sea, los cordones sexuales. Y el estroma van a estar ahí derivados. ¿Cómo se llaman las células de los folículos? Son células de teca, células de granulosa, así se llaman tumor de las células de la teca o tumor de las células de la granulosa, y cuando están las dos, pues teca granulosa. Y generalmente pueden tener algún componente de estroma que hace que le ponga uno el apellido fibro. Entonces, fibrotecoma cuando tienen más componente fibroso, pero no es como para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque estos tumores son sólidos. Aquí no hay producción de ningún material, entonces no se van a volver quísticos. O sea, entienden que para que una lesión se vuelva quística es porque la célula está produciendo algo que se vierte y eso empieza a ser una cavidad quística. Aquí no hay producción, esas lesiones también van a ser sólidas. Y como cualquier mujer puede desarrollar un tumor de estos, de cordones sexuales a cualquier edad, se vuelve el diagnóstico diferencial para las pacientes jóvenes. Entonces, un tumor sólido en una paciente joven es más probable que sea células germinales, pero existe la probabilidad que sea esto. ¿Por qué es importante? Porque el pronóstico. ¿Sí? Los tumores en el ovario van a tener un componente que es diferente a los otros epiteliales que ustedes han visto en los otros tejidos, se los expliqué en esa clase, y es el concepto del borderline. ¿Qué hace que sea diferente? Los lesiones al producir quiste requiere que nosotros le pongamos a la lesión el apellido, anteponerle el nombre cista al nombre completo. Estos son epitelio glandular, entonces cistadenoma
el apellido de la célula, cistadenoma seroso. Las lesiones serosas tienen una tendencia a la bilateralidad, con mucha más frecuencia que las mucinosas. Las mucinosas rara vez son bilaterales, entonces eso también es un aspecto que favorece o ayuda a pensar que estamos ante un seroso. Todas las lesiones benignas tienen las mismas características, entonces son lesiones que respetan la superficie externa, no van a invadir, están bien delimitadas, entonces eso hace que estos quistes sean lisos por fuera, brillantes, que uno vea excrescencias en la superficie externa, al corte van a tener el contenido líquido, pueden ser uni o multiloculados, es decir, pueden tener varias cavidades en el interior, pero va a persistir con esa apariencia. Existe una particularidad con el epitelio seroso, y es que el epitelio seroso tiene una tendencia a ser papila. Entonces, cuando yo veo que el componente está muy proliferado en papila, lo llamamos cistadenoma seroso y le ponemos el otro apellido, papilar, que da ese componente. ¿Qué vemos nosotros histológicamente en esas lesiones? Entonces van a ser paredes delgadas y uno cuando los pone histológicamente va a ver que el lado que está hacia la porción interna del quiste va a estar tapizado por ese epitelio que recuerda tejido seroso, entonces cilíndrico, ciliado. Esa apariencia recuerda mucho a la tubopería, al epitelio de la tubopería. Estas lesiones pueden configurar papilas, es decir, tener esas proyecciones gitiformes hacia el lumen, hacia la luz del quiste, y van a tener esa configuración. Aquí aparece un componente adicional que es de todas las lesiones papilares, independientes si son buenas o malas. Y es que como la papila requiere un tallo vascular central sobre el cual está creciendo el resto de la célula, ese tallo vascular se puede obliterar y al obliterarse el vaso sanguíneo, la lesión pues se va a degenerar. Esa degeneración en ellos produce calcificación. Son calcificaciones concéntricas que reciben un nombre particular y es cuerpos de Samoma. Esos cuerpos de Samoma son característicos de lesiones papilares, no solo de los epitelios serosos, sino todo lo que me haga papila. Y pueden ser benignos o malignos, pero pues van a estar presentes. Entonces, usualmente lo que vamos a ver nosotros es esa cobertura superficial de ese epitelio cilíndrico con las papilas, que no van a tener un carácter infiltrativo sobre la pared de la lesión. Entonces uno puede ver los tabiques supremamente delgados, como están acá, con la cobertura del epitelio cilíndrico, con un material aquí en medio de los tabiques, sin que uno vea que la lesión infiltre. El resto pues va a ser el estroma, que tiene esa componente como de fibroso que va a tener la pared del ovario, pero lo importante es que uno pueda reconocer, ver que no hay infiltración. Evidentemente aquí el crecimiento es más rápido, por lo tanto, más lento, no vamos a ver mitosis, no vamos a ver necrosis de coagulación tumoral, no vamos a ver focos de hemorragia extensa. Pero ojo, porque estas lesiones sí pueden crecer mucho y el ovario se puede torsionar. Al torsionarse el ovario yo voy a tener una necrosis por oclusión del pedículo vascular del ovario, de la lesión. Entonces, pues sí podemos ver necrosis si es una torsión ovárica, entonces ya tiene uno que entrar a hacer esa diferenciación. Con los borderline les dije que el problema era que en vez de crecer hacia la porción interna de la superficie epitelial, iban a empezar a crecer hacia la porción externa. Eso hace que no tenga una forma de contenerse. Vuelta y juega lo mismo. Si yo tengo una cavidad cerrada, bordeada o tapizada por un epitelio que produce líquido, para que las células crezcan dentro de esa cavidad tienen que luchar contra la presión del líquido. Lo que hace es que no hagan papilas tan grandes. En cambio, cuando yo tengo que el epitelio está creciendo hacia el peritoneo, hacia la cavidad, ahí no hay problema, ella produce secreción y la secreción se va y se le queda cerca. Y ella se puede pegar a cualquier tejido, eso es lo que provoca este tipo de lesiones. Entonces, si bien estas células son buenas, con un crecimiento lento, con una formación de líquido normal, carecen de la capacidad de infiltrar nuestros tejidos, el hecho de que ella esté creciendo hace que las células se puedan desprender y se peguen a los tejidos adyacentes, a la superficie de la serosa, del útero, al epiplón que está ahí al lado, al apéndice si está para el lado derecho, al peritoneo. Entonces eso confiere un pronóstico que ensombrece lo bueno que puede ser la lesión.
crece mucho porque no tiene el líquido que la contenga, o sea, no tiene el freno de atrofia que le produce el líquido en presión negativa para que crezca. Entonces va a tener ese aspecto proliferado de esa célula. Entonces hace que las papilas sean mucho más llamativas y prominentes. Son papilas grandes, con tallos vasculares grandes, pero las características histológicas hacen o son similares a las que habíamos dicho: epitelios cilíndricos, una relación núcleo-citoplasma como la de la tuba uterina, que casi que 2 a 1 o 1 a 1, con cilios superficiales o epitelio ciliar. Cuando yo les hablo de relación núcleo-citoplasma, ¿saben a qué me refiero? Comparación con el citoplasma. Eso es importante para todos los epitelios porque es uno de los criterios de malignidad. Los cambios de la configuración de la célula que proviene a lo que yo estoy viendo. Entonces, la célula que proviene tiene núcleos de relación núcleo-citoplasma de 3 a 1, es decir, me caben 3 veces un núcleo en ese citoplasma. Y yo empiezo a ver ahora que esta célula sigue teniendo el mismo tamaño, o sea, no está atrófica, pero el núcleo es 1 a 1, pues yo le digo, aquí está pasando algo, este núcleo está muy reactivo, ¿por qué está tan hiperfuncionante ese núcleo? Esos tumores pueden hacer implantes, se llaman implantes porque son células descamadas que se quedan ahí. La diferencia, muchachos, está en la forma en la que se debe hacer el abordaje del tratamiento. Entonces, tienen una paciente que tiene una lesión quística, entra en la cirugía, es una lesión quística uniloculada, esto es benigno, chao trompa con ovario, se fue, sale y ese es el manejo de la paciente. Ya nosotros nos toca mirar que no vaya a haber un componente maligno, porque puede pasar que haya un pedacito maligno dentro del tumor, pero bueno, digamos que ese es el manejo. Pero cuando ellos entran a cirugía y se encuentran con esto, ¡ay, se me fue! Con esto, pues el cirujano se asusta con toda la razón, ¿sí? Entonces tengo una lesión bilateral o en un lado que tiene esta proyección y él mira y el peritoneo tiene implantes y mira y la superficie externa del ovario tiene implantes, pues él se preocupa. Entonces se viene la parte de, como ya sabemos y ellos ya saben que existen los borderline, hay que definir. ¿Por qué? Porque el borderline no es maligno, es decir, no tiene capacidad de infiltrar, pero si se queda un pedazo sostenido en el tiempo, se puede malignizar. Entonces ellos tienen que hacer una limpieza profunda. Si esto es un tumor maligno, hay que detectar el TNM, entonces tienen que mirar hasta dónde está invadiendo, probabilidad de metástasis, etcétera, etcétera. Entonces la diferencia es, ¿qué hace el cirujano ante eso? El borderline se maneja sacando la trompa y el ovario, quitando el epiplón, haciendo lavados y si está al lado derecho se va al apéndice también. Lo traen, lo mandan y ya se hacen lavados extensos y listo, nos mandan a nosotros el material de lavado para que terminemos si habían células sueltas o no y sale. Ese es el manejo. Si llega a haber en el informe de patología alguna presencia de alguna célula adicional en el líquido, ellos tienen que ir a un ciclo de quimioterapia corto. Pero si esto es un tumor malo, a la señora le tienen que quitar el útero, el otro ovario, las trompas, además del epiplón, el apéndice y los lavados, tienen que hacerle vaciamiento de paraórticos, pélvicos, la dejan sin ganglio linfático, toda esa zona. O sea, el procedimiento quirúrgico es, además de ser más complejo, más largo, tiene más riesgos para la paciente. Y es un riesgo que yo no debo asumir para una paciente que tiene borderline. Entonces hacen una cosa que se llama biopsia por congelación, que es la consulta intraoperatoria por biopsia. Nos mandan el material, nosotros lo congelamos, lo cortamos congelado, lo teñimos y lo miramos y definimos si tiene ese carácter infiltrativo o no. Para que ellos sepan, si además de quitar la tuba y el ovario, lo que ya les dije, el epiplón y no sé qué, mira, nosotros vamos informando, ellos siguen operando, van quitando el epiplón, van quitando la apéndice fecal, van haciendo los lavados y dependiendo de lo que nosotros le informamos, hacen vaciamiento y esterectomía. Eso es, para eso se utilizan las biopsias de congelación, para definir ese tipo de cosas y saber hasta dónde van a hacer. Histológicamente, ellos pueden hacer estos implantes, lo que les digo, la sobrevida muy muy buena porque se parece mucho al cistadenoma, o sea, al 100, nada que ver. Pero si quedan implantes, obviamente esos implantes se pueden malignizar. Entonces va a tener la lesión, aparición o la progresión a un cistadenocarcinoma. Pues a un adenocarcinoma, no sería cista porque esto ya lo marcamos, sería un carcinoma de tipo 0.
La contraparte maligna de la lesión le cambiamos el oma por carcinoma, y estas lesiones corresponden a casi la mitad de todas las lesiones tumorales malignas del ovario. O sea, calculen el peso que tiene saber tumores serosos en el ovario. Entonces, estas lesiones van a venir en un componente que es bien llamativo porque ya no son tan quísticas. Entonces, son sólido-quísticas con un predominio sólido de la lesión, con una presencia de necrosis y hemorragia producto del crecimiento rápido de la lesión. Van a invadir la cápsula, la serosa ovárica, perdón, y van a tener rápidamente extensión a otros tejidos o metástasis. Entonces el tratamiento, pues ya les dije, cirugía radical. El útero se quita hasta el tercio proximal de la vagina, se llama así una esterectomía radical. Se retira todo en su totalidad con los parametrios y todo lo que tiene que ver con el repliegue vesical para poder dejar limpia todo lo que es la parte del hueco pélvico y evitar la probabilidad de que haya metástasis en esa zona o extensión local de la lesión. Siempre van a tener ese aspecto papilar. Los tumores serosos usualmente lo tienen. Parecen como un coliflor. Cuando usted agarra un arbolito de coliflor o de brócoli que lo mira, que se le ven, así es la apariencia de los tumores papilares. Esa es la misma configuración, que se ven como los palitos que tienen los arbolitos de brócoli, van a tener como ese mismo aspecto. Histológicamente pues son células malucas, son células malignas, entonces son células que van a tener anisocitosis, van a tener mitosis grandes, van a ser hipercrómicas, poquito citoplasma, van a estar invadiendo los tejidos. ¿Qué es esto? El donde está el punto rojo. Tejido graso, cuando tiene uno grasa en el ovario, o sea, el epiglono está pegado y metido en la lesión, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como la forma en la que uno ve ese carácter infiltrativo de las lesiones, invade vasos sanguíneos y va a extenderse rápidamente. Ellos hacen rápidamente esa extensión y usualmente tienen mucho epiplón. Recuerden que es que el epiplón tiene una tendencia a capsular las cosas, entonces siempre tiende como a pegarse a esos tejidos y uno ve muchas veces esto así con infiltración grasa en estas zonas. Estos son una suerte de cuerpos de Samoma para que los vean acá. Yo les insisto mucho porque no quiero que se confundan con la definición de Samoma, de cuerpos de Samoma en la tiroides, porque la tiroides, el tumor más importante de la tiroides es el papilar y él hace mucho Samoma. Entonces es solamente que sepan que todo lo que haga papila va a hacer Samoma, siempre, cuerpos de Samoma. Y pues acá hay mitosis, irregularidades, heteromasia, pérdida de la polar. Entonces recuerden que los epitelios, las definiciones para malignidad o de diferenciación de este tejido es pérdida de la polaridad, alteración de la relación núcleo-citoplasma, núcleos grandes de cromatinas abiertas, aumento en el número de mitosis o mitosis vistas en tejidos que no tienen que estar. Estos son como los criterios grandes desde el epitelio. Ya el resto en conjunto va infiltración, invasión de tejidos adyacentes, invasión linfovascular, necrosis y focos de hemorragia. Entonces, esos son como los criterios histológicos de malignidad que son universales para cualquier tipo de lesión. Yo les hablé en clase que el factor de riesgo, los factores de riesgo no estaban claros. Les dije que básicamente teníamos un factor protector que está definido de esa manera y es usar el uso de anticonceptivos o antiovulatorios que evitan que la superficie serosa se desgaste. Entonces, entre más tiempo se utilicen los anticonceptivos, se supone que más protegida está la mujer al desarrollo de este tipo de lesiones. Sin embargo, es importante que sepan que las mutaciones son las que me van a determinar las lesiones de alto grado o de bajo grado, o sea, cuán malo es la lesión. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un tipo 1 que era de buen pronóstico y unos tipo 2 que eran de mal pronóstico? Eso es importante que lo tengan claro, porque van a haber lesiones inherentes. Recuerden que nosotros tenemos grupos de tumores que se presentan juntos en algunas mutaciones de tipo familiar. Entonces, las pacientes que tienen alteraciones específicas y por ejemplo hacen cáncer de mama antes de 35 años, tienen una mayor probabilidad de desarrollar tumores de ovario o viceversa. Pacientes que hacen tumores epiteliales de ovario tempranamente tienen esta tendencia y es por la presencia de mutaciones específicas a nivel de KRAS, BRAF y
Los síntomas en estas lesiones de verdad que son casi que inexistentes, van a estar dependiendo de la masa tumoral. Entre más grande la masa, pues existe la posibilidad que me comprima lo que esté al lado, me comprima el intestino o me comprima la vía, los uréteres, por ejemplo. Puede haber ese tipo de sintomatología, pero en realidad la cavidad abdominal es muy distensible, entonces pueden haber espacio para que la lesión tumoral crezca sin ningún problema y la masa tendría que ser muy grande para que uno se diera cuenta, o la persona se muy delgada para que se notara como el aspecto de que está esa lesión proliferando en ese espacio. Con respecto a los tumores mucinosos, el origen es similar. Entonces, epitelio celómico lo que va a diferenciar es el tipo de células. Los mucinosos son un poquito menos malos que los serosos y casi nunca son bilaterales. Por definición, los mucinosos son multiloculados, muchas más veces multiloculados o tienen más lóculos, lóculo contra lóculo. Uno va viendo el quiste y usted lo abre y ve un montón como de burbujas y empiezan a abrir las burbujas y dentro de la burbuja hay más burbujas. A eso hablamos nosotros de multiloculados. Que es como más característico de estos tumores mucinosos. En fresco tiene ese aspecto de material mucoideo que deja filia. Recuerden que para hablar uno de moco es que haga filia, o sea, que cuando usted coja el material y lo separe entre dos dedos, vea un hilito entre los dos, eso es moco. Es la definición, no me haga sacar a doctora, pero lo tienen que saber porque resulta que cuando hacen, por ejemplo, detección de ovulación en la forma, mira la forma del moco, si hace suficiente o no, y un déficit de la producción de ese moco puede significar esterilidad. Este tipo de tumores van a estar tapizados por epitelios que producen moco, que sean mucinosos. Recuerden que epitelios mucinosos tenemos en varios lados, ¿no? Tenemos epitelio mucinoso en el estómago, epitelio mucinoso en el intestino, epitelio mucinoso en el cervix uterino. ¿A qué le recuerda? De histología. Es de mala nomás, epitelio mucinoso ya, pero no le recuerdo, ¿a cuál le recuerdo? Nosotros sí colocamos el apellido. No, mucinoso tipo intestinal, gástrico, cervical. Nosotros sí, pero ¿qué dicen, doctor? ¿Gástrico? Cervical, endocervical. Con los mucinosos en los otros tejidos, a diferencia del ovario, porque es que en el ovario la célula mucinosa está encapsulada, o sea, la lesión está encapsulada, hacemos un cistadenoma mucinoso, entonces el moco queda dentro del quiste. En los otros tejidos ustedes ya saben que los mucinosos son de mal pronóstico porque el moco diseca. Entonces el moco se va entre en medio de las fibras musculares y se vuelve como un tobogán para que las células que se sueltan se vayan por ahí y hacemos siembras en ese tipo, que eso es lo que hace la liposis plástica. En el ovario, como está contenido, quedan las células dentro del mismo ovario y va creciendo. Pero en el momento en que esa lesión se rompe, ese contenido mucinoso se va a verter a la cavidad. Y esa cavidad o ese material mucoide empieza a quedarse ahí acumulado. El peritoneo empieza a reaccionar y dice, pues esto no tiene que estar acá, y trata de encapsularlo. Y aparece esto que les expliqué también en una clase que se llama pseudomixoma peritoneal. Y es que tiene tanto moco que me va a producir síntomas gástricos. La paciente puede tener síntomas de distensión abdominal, de dolor abdominal, hace procesos pseudodestructivos, hay periodos en los que ya no tienen peristaltismo adecuado, y cuando ellos entran a cirugía se encuentran con esto, este material mucoide específico. Siempre hay que entrar a buscar de dónde es ese moco. Otro de los sitios que se produce mucho eso, yo sí no sé si se los explicaron en clase o no, que es el principal diferencial en los casos de pseudomixoma peritoneal, es el apéndice secal. Porque son esos dos sitios, o es del ovario o es del apéndice, aunque hay otros como el páncreas que lo puede producir también ese tipo de lesión, pero sobre todo es eso. ¿Por qué? Por el pronóstico, porque resulta que el pronóstico del pseudomixoma peritoneal derivado de una lesión mucinosa ovario es bueno, ¿sí? Porque hacen lo que les dije con el borderline de la serosa, se lava, se saca, se lava, se saca, hasta que uno vea que la cavidad está bien, quitan el piplón, quitan el apéndice. Por eso siempre hay que quitar el apéndice, quitan el apéndice y hacen solamente el proceso.
Si los líquidos al final siguen saliendo positivos, hay que darle un ciclo corto como para quitar y sale. En cambio, el del apéndice secal toca, además de la hemicolectomía derecha, toca hacer vaciamiento y estos son de muy mal pronóstico. Los mucinosis del apéndice secal son de mal pronóstico. Entonces, esas diferenciaciones son importantes en el evento quirúrgico. Entonces, si usted es ginecólogo y entró a sacar un quiste ovario, si usted es cirujano y entró y ve esto, llaman generalmente al ginecólogo para que revise también esa parte. Hay muchas veces que los llaman y a veces en algunas cosas, por ejemplo los acretismos del placenta no son tan fáciles a veces porque hacen infiltración a vejiga o cogen los uréteres, entonces tienen que llamar al urólogo a la cirugía. Sí, a veces sacando los úteros rompen los uréteres por la posición de atrás, como el uréter entra, la posición está pegada a los parametrios, entonces a veces ligando las arterias uterinas, ligan el uréter. Cosas que pasan. El cistadenocarcinoma mucinoso pues va a tener el componente maligno de tener hemorragia, necrosis, entonces van a ser lesiones que van a tener multiloculaciones y van a tener ese aspecto como hemorragia. Histológicamente pues ya nos queda a nosotros un poco más trabajo para nosotros de evaluar ese material. Yo no les insisto mucho en la micro, la verdad yo siempre soy un poco más pausada con ese tema. Le tengo mucho respeto a lo que hago, por lo tanto no voy a pretender que en media hora aprendan ustedes a diferenciar eso, ¿sí? Entonces, digamos que son como cosas bien puntuales. Fíjense que cada vez que yo les hablo de micro les digo cosas como chiquiticas porque no se me hace necesario, se me hace innecesario y se me hace complejo. Y más allá de estrés no les va a producir nada. Creer que lo que yo hago es fácil. Lo que yo hago no es fácil. De eso les voy a mostrar. Tengo mucinosos, tengo serosos, ya los vamos a ver para que hagamos el diferencial. Les traje el cuadro de germinales porque esto es importante que lo tengan presente por la población que aqueja. ¿Sí? Son pacientes con masas ováricas jóvenes y los pronósticos no son tan lindos. Entonces es como tratar de determinar ese proceso. Posiblemente si van a empezar en atención de urgencias en algún momento en su vida o van a ser urgenciólogos o van a estar en algún sitio y son muy proactivos, el ECOFAST les va a permitir ver lesiones en el ovario. Eso no lo aprenden todos los médicos generales, no es del resorte del médico general, pero no hay quien se pase de piloso a decir eso es ecografía. Entonces es ese tipo de cosas, lesiones sólidas en los ovarios en pacientes jóvenes. El diferencial más importante que tenemos que entrar es con germinales. Insisto un poco, diferente al testículo, es que casi nunca es como el 99.5%, van a ser únicos, es decir, siempre van a ser tumores mixtos. Entonces aparece el componente del germinoma con un pedazo de coriocarcinoma, con un pedazo de carcinoma embrionario. El pronóstico va a estar en los porcentajes. Nosotros tenemos que mapear lesión y decir cuánto es el porcentaje cada tumor. Lo que sí les traje son teratomas, porque me parecen divertidos. Porque es una cosa que tiene muy buena correlación clínica. Ellos lo ven ecográficamente, una lesión quística de unos 5 o 6 centímetros de diámetro mayor, que tienen unos ecos sólidos en el interior que no dependen de la pared, sino que están dentro de la lesión, y ellos dicen teratoma, y sí, casi siempre es teratoma. Entonces, los teratomas tienen ese aspecto quístico, que van a tener ese material en su interior, hacen esa derivación de 3 líneas, principalmente piel, y por eso es que hay una tendencia en que lo van a conseguir en algunas publicaciones viejas, como quistes dermoides, es porque hacen componentes de piel. Entonces vamos a tener glándulas sebáceas, folículos pilosos, vamos a tener ese material, y la piel, que es lo que lo va a recubrir. Es supremamente importante que recuerden que tiene la eminencia o prominencia de Rokitansky, que es la porción central en la que está. El material es, la lesión es quística, se va a llenar de sebo, el pelo va a crecer y se va a enredar en ese sebo y va a estar ahí metido. Puede haber material mucoide, pero siempre el punto importante es
la lesión central, o sea, la zona de la eminencia, repitancia, es lo más importante, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar hacer las derivaciones. Puede hacer lo que quiera. Usted puede encontrar dedo con uña, puede encontrar ojo, puede encontrar pestañas, puede encontrar dientes. O sea, en realidad hace lo que sea ese tipo. Y histológicamente, pues uno va a encontrar los componentes. Esto cualquiera le pone la imagen así en un libro de histología y dice es una tráquea. Y sí, perfecto, porque arriba está el epitelio, tiene la parte de abajo, la parte cartilaginosa o un pedazo de bronquio y lo deja ahí. ¿Qué le falta ahí? Tal vez las glándulas de la presión glucosa. Pero el resto ahí está. Y aquí, pues bueno, sí, es una piel, pero es que cuando uno empieza a mirar cerebro aquí debajo, entonces es eso, uno a veces ve aquí el cartílago hialino y pum, un pedazo de páncreas acá. Entonces son divertidos histológicamente porque uno se encuentra de todo. Pero en realidad aquí no es para divertirnos, lo cual no está mal, sino porque nosotros tenemos que entrar a mirar histológicamente que no haya componentes inmaduros, es decir, que no hayan tejidos embrionarios. La clave está en que nosotros debemos cuantificar en la cantidad de neuroepitelio, es decir, tejido neural inmaduro que encontremos. Obviamente no puede encontrar cartílago inmaduro, ese es el otro para mi gusto que se encuentra en frecuencia, y siempre que yo veo cartílago le hago la repasada a ver si no es cartílago inmaduro por la forma de esa parte. Hay hueso también se ven, hacen estudicación endocondral, se ve vomitan los cuando tenemos diferenciación específica de un teratoma, una línea que ocupa más del 30% del tumor, se llaman teratomas monodérmicos. El de los más importantes de los monodérmicos es el estruma ovario y es cuando hace diferenciación a la tiroides. ¿Por qué es importante? Porque la tiroides es un órgano endocrino y este tejido es un tejido normal y maduro, va a producir hormona tiroidea. Entonces la señora que tiene un teratoma, que resulta ser un estruma ovario, ella tiene producción de tiroides acá y producción de hormona tiroidea acá en la tiroides y en el ovario. Cuando le quitan el ovario, la tiroides sensa que se bajó el nivel de la hormona tiroidea y empieza a producir más hasta que la tiroides aprende cuánto le producía el ovario. Puede pasar un tiempo y la señora puede hacer hipertiroidismo un tiempo derivado de ese proceso. Entonces siempre que hay un estruma ovario se queda en vigilancia la señora unos días por la probabilidad de una crisis, incluso por tirotoxicosis, porque la tiroides tiene que aprender a regular lo que perdió y cuánto tiene que ella que soltar porque lleva mucho tiempo produciendo ese ovario. Dentro de ese estruma ovario puede haber toda la patología tiroidea que van a ver con Cristo, desde lo benigno hasta los carcinomas. Nosotros hace años hicimos con Ernesto y con Carlos, valga la aclaración cuando yo era residente, de una revisión de una lista de estos estrumos ovarios de lo que teníamos en el departamento de lesión tumoral tiroidea dentro de un estruma ovario y se ve de todo. Se puede encontrar de todo. No tengo más nada que mostrar allá. Serosos, mucinosos y teratomas. Sin embargo, les recuerdo, los tumores de los cordones sexuales no van a ser otra cosa que las células que están en los folículos, o sea, o granulosa o teca. Y el componente del tejido estromal que está al lado, que es lo que vuelve eso fibrotecoma, por ejemplo. ¿Sí? Estas células van a tener producción de estrógenos. ¿Sí? Cualquier lesión que se me produzca a mí por un hiperestrogenismo puede estar relacionada con esta lesión. ¿Se acuerdan de la hiperplasia endometrial? Y los tumores de estos que producen estrógenos como estos, como estos, van a tener ese impacto en la paciente. Entonces la paciente con un tumor de los cordones sexuales puede producir una hiperplasia endometrial y el motivo de consulta es hacer una hemorragia uterina normal con hiperplasia endometrial, pero resulta que la hiperplasia se produce es porque tiene un tumor que produce estrógenos. Recuerden que ahí es donde se producen los estrógenos, en esas células. Y lo segundo que tiene importancia es porque esos son masas sólidas. Y al ser tan sólidas, el diferencial es con los tumores de células germinales. Y me cambia el pronóstico porque esos son de muy buen pronóstico. Entonces es importante hacerlo. Entonces en esos casos también hacen congelación. A mi gusto es bien difícil con congela. Pues bien difícil no, sino más complejo con congela hacerlo que con hematoxina.
Entonces son masas sólidas de un color amarillento por la producción de estrógenos. Hacen usualmente el debut en pacientes postmenopáusicos, pero pues pueden estar presentes desde antes. Y lo que vamos a ver nosotros es esas células de la granulosa. Las células de la granulosa pues son las que forman los túbulos, ellas se ven un poco más oscuras, son más basófilas. Como no tenemos tanto estroma alrededor, van a tener ese aspecto. Núcleos granulares, muy poquito citoplasma dependiendo de esto, y hacen esta configuración que les recuerda a uno el túbulo, los cordones sexuales primarios, que es esa apariencia, que le pusieron el nombre de cuerpos de Kollexner, así se llaman, no tengo yo la. Y ya. Eso es lo que les tenía yo como por recordar de esta parte. Entonces vamos a mirar lo que corresponde